Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más comentados y debatidos del mundo de las series turcas, la relación, o la falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy, la verdad sale a la luz. Y no hablo de rumores ni de chismes de pasillo, no. Vamos a analizar todo desde el principio hasta el final, con información detallada, evidencias y sobre todo con una mirada honesta y sin filtros. Así que si son fans de las novelas turcas, especialmente de Erken Cikus, o si simplemente les encantan los dramas y las historias con chispa, este vídeo es para ustedes. Y antes de que me olvide, si aún no están suscritos, no esperen más. Presionen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a descubrir la verdad juntos. Erken Cikus. Esa serie que nos enamoró a todos con sus paisajes impresionantes, su trama romántica y por supuesto con la química explosiva entre sus dos protagonistas, Demet y Can. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Era todo tan perfecto como lo veíamos en la pantalla? Durante mucho tiempo hemos sido testigos de especulaciones, rumores y diferentes versiones sobre la relación entre estos dos actores. Algunos decían que eran inseparables, que estaban profundamente enamorados, que su amor traspasaba la ficción. Otros, en cambio, afirmaban lo contrario, que la relación era tensa, que había conflictos, y que la famosa química que veíamos era solo fruto del trabajo actoral. A medida que la serie ganaba popularidad, los fans se obsesionaron con la posibilidad de que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción entre ellos. Cada publicación en Instagram, cada comentario en Twitter, era analizado con lupa en busca de pistas. Y claro, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta supuesta relación, alimentando la curiosidad del público y generando aún más rumores. La maquinaria mediática, ávida de contenido, encontró en esta pareja una mina de oro. Cada foto, cada declaración, cada rumor se amplificaba, generando un ciclo constante de especulación y expectación. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, para empezar, hay que entender que el mundo de la farándula, y especialmente el de las series turcas, a menudo es un terreno fértil para las especulaciones y la desinformación. Los medios a veces buscan generar titulares sensacionalistas que atraigan la atención del público, y las redes sociales, con su inmediatez, pueden distorsionar la realidad. La cultura del clickbait es una constante y las noticias falsas se propagan con facilidad. En este contexto, la verdad se diluye y es fundamental ser críticos y escépticos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la verdad de la mentira? Pues analizando las evidencias, escuchando a las fuentes y buscando la información desde diferentes perspectivas. Hay que aprender a leer entre líneas, a identificar los sesgos, y a contrastar la información. Empecemos por el principio, la química en pantalla. Es innegable que Demet y Can tenían una química increíble. Su complicidad, su conexión, era evidente. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que cautivaba a los espectadores. Pero, ¿la química en pantalla es sinónimo de amor en la vida real? No necesariamente. Los actores son profesionales, y su trabajo es crear esa ilusión de romance, de pasión. Pueden ser muy buenos amigos, pero no necesariamente estar enamorados. Y en el caso de Demet y Can, hay que recordar que ambos son actores talentosos, y que supieron interpretar muy bien sus papeles. La química en pantalla es en gran medida una construcción, una habilidad que los actores desarrollan para conectar con su público. Requiere práctica, técnica y sobre todo una gran capacidad de empatía y de comunicación. Ahora, hablemos de los rumores. Durante y después de la serie, hubo muchos rumores sobre la relación entre Demet y Can. Se decía que estaban saliendo, que se habían peleado, que se habían distanciado. Algunos medios incluso publicaron fotos que supuestamente probaban que estaban juntos, pero que luego resultaron ser falsas o sacadas de contexto. Es importante ser críticos con los rumores y no creer todo lo que se dice. Hay que verificar las fuentes y buscar pruebas concretas antes de sacar conclusiones. Los rumores en muchos casos nacen de la especulación, de la envidia, o simplemente del deseo de generar polémica.
Es fundamental analizar quién los propaga, con qué intención, y si existen pruebas que los respalden. La desinformación es un arma poderosa, y debemos estar preparados para detectarla y combatirla. Una de las principales fuentes de información sobre la relación entre Demet y Can son sus propias declaraciones. En entrevistas, ambos actores han hablado sobre su relación profesional y personal. Demet, por ejemplo, ha dicho que tenía una buena relación con Can, que se llevaban bien y que disfrutaba trabajar con él. Sin embargo, nunca ha confirmado que hayan tenido una relación romántica. Can, por su parte, ha sido más reservado en sus declaraciones y ha evitado hablar directamente sobre el tema. En algunas entrevistas ha dicho que tenía una buena relación con Demet, pero que prefería mantener su vida privada alejada de los medios. Estas declaraciones, aunque no son definitivas, nos dan pistas sobre la naturaleza de su relación. La forma en que un actor se expresa, el lenguaje que utiliza, las palabras que elige, todo revela algo sobre su percepción de la situación. Además de las declaraciones de los actores, hay otros factores que nos pueden ayudar a entender la relación entre Demet y Can. Uno de ellos es el comportamiento de ambos en las redes sociales. Después de la serie, notamos que ambos dejaron de seguirse en Instagram. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de que no se llevaban bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta situación puede ser perfectamente normal. A veces las personas se distancian, dejan de seguirse en las redes sociales, por diferentes motivos, peleas, desencuentros, simplemente porque sus vidas han tomado caminos diferentes. Las redes sociales, aunque son un escaparate de nuestras vidas, no reflejan la totalidad de la realidad. Un unfollow no siempre significa una enemistad, puede ser simplemente una forma de preservar la privacidad o de marcar distancia. Otro factor importante es el testimonio de personas cercanas a ellos. Amigos, compañeros de trabajo, personas que convivieron con ellos durante el rodaje de Erkencicus. ¿Qué dicen ellos? En general, las personas cercanas a Demet y Can han evitado hablar sobre la relación entre ellos. Sin embargo, algunos testimonios sugieren que efectivamente, la relación entre los actores no era tan idílica como se veía en pantalla. Se dice que hubo roces, conflictos, y que la tensión entre ellos era palpable. Los testimonios de terceros, aunque no siempre son completamente objetivos, pueden aportar información valiosa. Es importante analizar quiénes son esas personas, qué relación tienen con los actores, y qué intereses podrían tener al hablar sobre el tema. ¿Pero por qué? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta en pantalla podía ser tan complicada en la vida real? Pues las razones pueden ser muchas. La presión mediática, el estrés del rodaje, las diferencias de personalidad, el simple hecho de que dos personas no congenian, son solo algunos de los factores que pueden influir en una relación. En el caso de Demet y Can, también hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, y que estaban en el apogeo de su carrera. La fama, el éxito pueden ser muy difíciles de manejar, y pueden afectar las relaciones personales. La presión de las productoras, los horarios extenuantes, la exigencia del público, todo esto puede generar estrés y tensiones que afecten la convivencia y la comunicación. Las diferencias de personalidad, por otro lado, son inevitables. Dos personas, por muy afines que sean, siempre tendrán puntos de vista diferentes, y es fundamental aprender a respetar esas diferencias y a buscar puntos en común. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Estuvieron Demet y Can juntos? ¿Se odiaban? La respuesta probablemente es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos decir, basándonos en las evidencias disponibles, es que la relación entre Demet y Can fue mucho más compleja de lo que se veía en la pantalla. Hubo una química innegable, una conexión especial, pero también hubo roces, conflictos, y probablemente una presión mediática muy fuerte que afectó su relación. Es posible que existiera una atracción, una chispa, pero que las circunstancias, la presión, y las diferencias personales impidieran que se desarrollara una relación romántica estable. O tal vez simplemente no era el momento adecuado. Lo que sí sabemos es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Demet ha protagonizado varias series exitosas, y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Can, por su parte, ha tenido una gran proyección internacional, y ha protagonizado series y películas en diferentes países. Ambos han logrado construir una carrera sólida, y han conquistado el cariño del público. El éxito profesional, en este caso, no es sinónimo de felicidad en el ámbito personal.
Es importante separar ambas esferas y entender que una persona puede ser exitosa en su trabajo y, al mismo tiempo, tener dificultades en sus relaciones personales. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de la complejidad de su relación. El rodaje de una serie, especialmente de una producción de éxito, o como Erkencikus, es un proceso largo y exigente. Los actores pasan muchas horas juntos, comparten experiencias, y se ven sometidos a un alto nivel de estrés. La presión de los directores, la necesidad de cumplir con los plazos, la exigencia de ofrecer un buen producto al público, todo esto puede generar tensiones y conflictos. Además, la fama y el éxito pueden cambiar a las personas. La atención mediática, el asedio de los fans, las oportunidades que se abren, todo esto puede afectar la forma en que los actores se relacionan entre sí y con el mundo. La envidia, la competencia, la búsqueda de protagonismo, son factores que también pueden influir en la dinámica de una pareja de actores. Otro aspecto a considerar es la diferencia entre la ficción y la realidad. Los actores, por su trabajo, deben crear la ilusión de amor y pasión en la pantalla. Esto implica una gran habilidad actoral, pero también puede generar confusión y malentendidos. Los fans a menudo se dejan llevar por la historia y confunden la ficción con la realidad. Creen que los actores están enamorados en la vida real y se ilusionan con la posibilidad de un romance. Esto, a su vez, ejerce una presión adicional sobre los actores, que deben lidiar con las expectativas del público y con la constante especulación de los medios. La gestión de la imagen pública es otro factor importante. Los actores, especialmente los que tienen una gran proyección internacional, deben cuidar su imagen y proteger su privacidad. Esto implica a menudo mantener cierta distancia con los medios y con los fans, y evitar hablar sobre su vida personal. Esta actitud, aunque comprensible, puede generar rumores y especulaciones. Los fans, al no tener acceso a la información, se sienten frustrados y recurren a la especulación y a la fantasía. En el caso específico de Demet y Can, es posible que existieran diferencias de personalidad que dificultaran la relación. Cada persona tiene su propio carácter, sus propias necesidades y sus propios límites. La compatibilidad en una relación no es algo que se pueda forzar. Requiere respeto, comunicación y la capacidad de aceptar las diferencias. Si Demet y Can tenían personalidades muy diferentes, es posible que tuvieran dificultades para conectar y para resolver los conflictos que surgían. La presión de las redes sociales también es un factor a tener en cuenta. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar en contacto con sus ídolos y expresar su apoyo. Por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, la especulación y el acoso. Los actores a menudo se ven sometidos a una presión constante a la crítica y a la exposición pública. Esto puede generar ansiedad, estrés y afectar su bienestar emocional. La falta de comunicación también puede haber sido un factor importante en la complejidad de la relación. Si Demet y Can no se comunicaban de forma abierta y honesta, si no expresaban sus sentimientos y sus necesidades, es posible que se generaran malentendidos y conflictos. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y es especialmente importante en una relación de trabajo, donde las tensiones y los malentendidos pueden ser frecuentes. En resumen, la relación entre Demet y Can fue un cúmulo de factores: química en pantalla, presión mediática, diferencias de personalidad, la exigencia del trabajo, la fama repentina y los rumores constantes. Es posible que hubiera una atracción, pero las circunstancias no eran propicias para que se desarrollara una relación romántica. O simplemente no era el destino. Lo que sí sabemos es que ambos actores son profesionales talentosos que han logrado construir una carrera sólida y conquistar el cariño del público. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como vieron, desentrañar la verdad sobre la relación entre Demet y Can no es tarea fácil. Hay muchas versiones, muchos rumores y muy pocas certezas. Lo importante es ser críticos, analizar la información y no creer todo lo que se dice. Es esencial que como espectadores nos mantengamos informados, pero que también sepamos respetar la privacidad de los actores y no caer en la especulación. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación romántica? ¿Creen que simplemente eran buenos compañeros de trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos.
Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.